Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Arturo Trejo de Crónicas de Banqueta y pues bueno, como cada jueves tenemos un programa de Crónicas de Banqueta presente. Y en esta ocasión estamos con la historiadora Carmen Espinosa. Hola Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bien, gracias por tu tiempo. Y vamos a platicar un poquito acerca de las órdenes religiosas. Carmen, bueno, ya es aparte de ser gran amiga, pues bueno, ya está viendo este programa. Ella es historiadora, ¿no? Doctora en historia. Por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Doy visitas guiadas, Ajá. Tengo mi canal de YouTube, chiflo, canto, soy la multiusos de la historia. Exacto. Y los domingos no hace pozole porque se va a las visitas guiadas, que son expediciones, ¿no? Sí, llamo expediciones culturales, visitas guiadas con espíritu de aventura. Sí, de verdad, pues bueno, ella se encuentra en el canal de Voz Andante. Voz Y en las Andante, redes Cultura y sociales. Voz Andante, Cultura y Recreación. Voz Andante, Cultura y Recreación ya desde hace tiempo, desde que yo también inicié, tú también ya estabas. Yo por ya aquí. estaba. Mi Facebook tiene 10 años. Este año 10 años. cumplimos 10 años. Pues ahí yo 5 a la mitad. 2022 cumplimos 10 años. Pues ya una década. Una década. Aprendiendo, conociendo, y por eso es esta plática pues ahora con las órdenes religiosas que se da. Bueno, estas órdenes, vamos al tema, ya pongan en las redes de Voz Andante, @Voz Andante en Twitter, en el Facebook Voz Andante Cultura y Recreación. Bueno, es Cultura y Recreación, pero con que pongan Voz Andante lo van a encontrar. Solo en Instagram alguien usó Voz Andante antes que yo, pero busquen el logo de Voz Andante, que es justamente un como muñequito que camina con la vírgula de la palabra. Entonces, si encuentran el logo de Voz Andante, es que soy yo. Para que ustedes estén pues a pendiente, porque ya es expediciones. Ahora ya que con la pandemia pues ya nos ha permitido trabajar y ya las estás haciendo más seguido. Sí, estamos haciendo 2 expediciones culturales al mes, pero también vamos a hacer algunas virtuales porque hay público que no está en la Ciudad de México y que nos está pidiendo que mantengamos las expediciones. No solo hay público fuera de la Ciudad de México, sino tenemos público en Italia, tenemos público en España, en Alemania, que ya nos está pidiendo que hagamos expediciones. Esta es una ventaja que nos dejó también la pandemia, ¿no? El podernos Totalmente. acercar la tecnología, aprender un poco de la tecnología que no la conocíamos del todo. Así es. Y acercarnos hacia otros lados, brincando el charco y entrando a otras partes. Es que imagínate, por la magia de la tecnología, pudimos hacer una expedición virtual a Florencia con un amigo que es guía allá. Y padrísimo, porque fotos y todo, o sea, realmente fue una gran expedición virtual. Es decir, tanto el público extranjero nos puede ver con temas de México como nosotros conectar con gente que trabaja temas de todo el mundo. Sí, esa es la ventaja que nos dio, pues el poder estar encerrados y nosotros pues no rehacernos, pero Pues sí, reinventarnos, ¿no? reinventarnos, Sí. realmente sí, porque, o sea, imagínate que se nos ocurrieran visitas guiadas virtuales, ¿no? O sea, en otro momento jamás nos lo hubiéramos siquiera planteado. Pero además en aquel entonces yo hice las visitas guiadas que llamaba imposibles. Es decir, por ejemplo, hice una de santuarios marianos que abarcaban desde Izamal, Guadalupe, Los Remedios, etcétera. Y hicimos la ruta de la independencia en Guanajuato, la ruta de la independencia en Michoacán, porque pues obviamente son lugares que no podrías recorrer en una visita guiada normal, ¿no? Pero lo virtual sí nos dio esa oportunidad. Y aparte, pues bueno, fue sin visa, sin pasaporte. Así sin es, hospedaje. sin vacunación, sin hospedaje, sin que te enfermes de la panza por comer comida extraña. Bueno, que también es lo malo, ¿no? Pero bueno, y esto también pues nos hizo hacer este tipo de visitas ahora virtuales. Véanla, síganla y acudan a alguna de ellas. Y ahora ya los que puedan estar en la Ciudad de México las hace presenciales, pero aunque también ha salido a veces, ¿no? Sí, de hecho tenemos 2 ya en puerta, una el 14 de mayo, Ajá. va a ser La Monja Maldita,
que es leyenda, ajá. basada en la novela de Vicente Riva Palacio, Monja casada, virgen y mártir, al centro histórico de la Ciudad de México. Y el Lean 12... el libro y luego asistan a la... No, primero asistan a Y la luego ya visita que y luego leen el libro, porque justamente Sí, para que no les rompemos prejuicios que tienen con la literatura del siglo XIX, que dicen, ay, es bien aburrida y bien cursi y todo, nada, súper divertida, pero les vamos a dar ahí unos tips para que le agarren la onda al asunto. Exacto, a mí me encanta lo cursi, lo sé. A mí también, pero esta tiene cursi y tiene irónico y tiene histórico, o sea, por eso es tan padre esa novela. No se lo pierdan. Ahí la información está en Voz Andante Cultura y Recreación. Googleelo y van a encontrarse en Facebook, en Twitter. Instagram, Telegram, TikTok. YouTube, Bueno, exacto, tenemos como exacto. 3 videos en TikTok, pero ya estamos en la mayoría de las Bueno, yo no redes tengo sociales. ninguno. Y ahora vamos a hablar un poco de las órdenes religiosas, por qué se dan, por qué están, por qué estos conventos que hay en la Ciudad de México siempre pertenecen a una orden. Estamos muy cercanos de dos, ¿no? El convento Ajá. Regina Coeli. Los encontramos en la calle de Regina, por cierto, ¿no? Sí. En una cafetería de aquí, bueno, Jequemir, no importa, en lo que fue el antiguo hospital Concepción Beistegui, que por allá les he platicado, a un costado de Regina Coeli. Y ahí hubo un convento, pero atrás también estuvo el otro convento Jerónimo, San Jerónimo. ¿no? El de San Jerónimo, donde estuvo Sor Juana, pero no tan solo estuvo ahí. Entonces vamos a platicar un poquito de estas órdenes, cómo dan principio, porque bueno, están desde el siglo III, pero fue precisamente, y todo lo debemos a que Cortés vino y pues nos evangelizaron, nos trataron de pasar al catolicismo, teniendo nosotros nuestra propia religión o religiones, dioses, pero cómo fueron llegando una a una. Ahorita vamos a platicar de alguna de ellas. Mira, vamos a empezar por hacerles una invitación. La invitación es que nosotros no somos nuestros ancestros. Yo creo que ya hay que quitar esa costumbre que tenemos de vinieron y nos conquistaron, ninguno de nosotros estaba ahí, ¿no? Exacto. Entonces conquistaron a nuestros antepasados, pero aparte hay que entender, nuestros antepasados españoles conquistaron a nuestros antepasados naturales o aborígenes o de los pueblos originarios, ¿sí? Ninguno de nosotros estaba ahí, así es que no nos conquistaron, el país México no existía. Entonces no conquistaron México porque México no existía, ¿sí? Entonces si empezamos por ahí, nos dejamos de quitar pleitos que no nos corresponden, ¿sí? Entonces vamos a empezar por ahí. No sé si tú mencionaste el siglo III y no sé si quieras que nos vayamos en 2 minutitos desde antes de Cristo. O sea, antes de Cristo ya en la zona del Monte Carmelo, por ejemplo, en Palestina, ya había comunidades que se dedicaban a la oración y a la meditación, es decir, lo que se llama la vida contemplativa. O sea, obviamente hacían lo suficiente para subsistir, para comer, pero vivían en una gran austeridad y se dedicaban a la oración y a la meditación, o sea, al contacto con Dios. Luego, cuando nace el cristianismo, algunas comunidades en estas regiones se convierten al cristianismo y se siguen dedicando a la oración, pero ya con la creencia en que Cristo llegó a redimir a los seres humanos. Y algunas comunidades así también se fundan en el norte de África y San Agustín de Hipona les da una regla, o sea, una norma de convivencia que empieza a establecer los 3 votos básicos. ¿Cuáles son los votos básicos? Pobreza individual, entiéndase, o sea, la persona cuando entra a la orden religiosa renuncia a todos sus bienes materiales, porque dicen, es que entonces, porque hay órdenes que son muy ricas, porque el bote de pobreza es individual, no es institucional. Pobreza, castidad y obediencia. Aclaro, no estamos justificando nada, explicamos cómo se dan los procesos históricos, ¿sí? Luego, ya cuando la época, o sea, del siglo, las cruzadas, poco antes de las cruzadas se van a formar otras órdenes religiosas medievales, ¿no? Los mercedarios, la orden de Cluny,
y ya después en el siglo XIII, pues los franciscanos y los dominicos y varias órdenes se van a reformar en esta época. La Iglesia va a empezar a adquirir un poder que no había tenido en toda la etapa anterior, y estas órdenes religiosas, algunas que se fundaron desde antes en la Edad Media, como los benedictinos, y después las que se fundan en la Baja Edad Media, siglos XII, XIII, pues se van a volver muy poderosas porque algunas, curiosamente, los franciscanos, por ejemplo, se van a volver poderosas por congruentes. Es chistoso porque ellos sí hablan de la pobreza, y los conventos que realmente son muy pobres van a tener mucho influjo en la población por congruentes, porque dicen, mira, predican la pobreza y sí son pobres. Entonces, pues hay que hacerles caso, porque lo que dicen sí se convierte en acciones. En cambio, otras órdenes eran riquísimas, como la orden de los mercedarios, eran muy ricas, pero también hacían labores que pues ninguno de nosotros haría, ¿no? ¿Como cuáles? Cuando los árabes y sobre todo los turcos empiezan a invadir la zona del Mediterráneo y Asia Menor, los mercedarios se dedican a rescatar a los cristianos que son esclavizados por los árabes. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Con ese dinero pagan el rescate de los cristianos, o sea, los compran, porque eran esclavizados, los compran, y cuando no tienen el dinero suficiente para comprarlos, se intercambian, o sea, un mercedario va a reemplazar al cristiano cautivo, ¿sí? Entonces, yo respeto todas las maneras de ser, siempre aclaro que yo no soy católica, pero pues hay que decir las cosas correctas y las cosas que son admirables y las cosas que son criticables de todos los personajes históricos, ¿no? Claro. Sí. Ahora, las órdenes, va a haber órdenes que se van a llamar mendicantes, porque tienen un énfasis institucional en el voto de pobreza, como los franciscanos, los dominicos y algunas ramas que se llaman descalzos, por ejemplo, una rama de los agustinos, los carmelitas, ¿sí?, que se van a reformar en los siglos XV y XVI para poner énfasis en su voto de pobreza. Y van a vivir realmente en una gran austeridad algunos de ellos, ¿no? Así es. Y ya estando en la época, en la Nueva España, precisamente, que es en México, la Nueva España, ya en 1535, cuando ya empieza esta parte del virreinato, aquí ya hay diferentes órdenes, ¿no?, religiosas que se empiezan a dar, y ya habías comentado acerca de los mercedarios. Por esto que cada uno tiene su convento, su templo, ¿no?, como lo fue pues, la Merced. O sea, la Merced es porque está ahí la orden de los mercedarios. Así es. El barrio de la Merced recibió el nombre del convento de los mercedarios en la época prehispánica, era el barrio de Teopan, ¿sí?, y después fue el barrio de San Pablo, porque la parroquia que se encargaba de administrar esa zona era la doctrina de San Pablo, que dependía de los agustinos. Pero el mercado estaba muy cerca del convento de la Merced, y esa zona se volvió muy popular por el mercado, que empezó a ser conocido como el mercado de la Merced, y ya después se extendió el nombre del mercado al barrio, y ahora ya todos lo conocemos como el barrio de la Merced. Exacto, que era totalmente comercial, ¿no? O sea, desde un principio... Desde la época prehispánica. ¿Por qué son claustros? ¿Por la clausura que hay ahí? O sea, no, el claustro es un elemento arquitectónico, ¿sí? El claustro es un corredor porticado. Generalmente los claustros son cuadrangulares, y lo que se llama claustro es el corredor que está alrededor del patio, que es un corredor porticado, es decir, tiene una arcada y está techado, ¿sí? Generalmente está techado o con bóveda de viguería, o sea, con madera, o con diferentes tipos de bóvedas, pero ese corredor porticado es lo que se llama claustro. Que lo encontramos en el claustro de Sor Juana, en casi todos los conventos hay cuando menos un claustro. Hay conventos como el de San Francisco que tenía 2 o 3, ¿sí? O sea, hay conventos que tienen varios claustros. El convento de la Merced, igual que el de San Francisco, casi tenían 30 hectáreas, o sea, eran cosas enormes. Sí. O sea, eran ciudades dentro de la ciudad. Lo funda Bartolomé de Olmedo, ¿no? Porque cada orden... No, a ver, Bartolomé de Olmedo es mercedario. Ajá.
y él viene con Hernán Cortés, pero él no funda orden. O sea, Muy él bien, viene sí. como cura al servicio de los soldados. Sí, es muy... Sí, exacto. También viene por ahí un clérigo secular, no nada más viene Fray Bartolomé de Olmedo. Ahorita vamos a ver qué clases de clérigos, ¿no? Que son Ajá. dos clérigos, pero Sí. ahorita de Bartolomé de Olmedo. O sea, pero él no puede fundar una orden porque viene solo. Ah, De hecho, es extraño que viaje un fraile solo, eso es por las necesidades de conquista, porque las órdenes religiosas tienen voto de comunidad, o sea, tienen que convivir. Por eso casi siempre ven a los frailes y a las monjas que viajan de dos en dos, porque cuando menos sus oraciones, sus comidas, o sea, cierto tipo de devociones a lo largo del día se tienen que hacer en comunidad, entonces cuando menos tienen que ser dos. y ahí hablando del clero, porque existía el clero regular y el clero secular. Así En es. todas las órdenes. No, a ver, el clero secular es el clero que vive en el siglo. Sí. Y el clero que vive en el siglo no tiene orden religiosa. El clero secular obedece directamente a la jerarquía eclesiástica, o sea, son curas, párrocos o capellanes que obedecen a los obispos, a los arzobispos y al papa. El clero regular son las órdenes religiosas. Que aquí también son los hombres frailes, las mujeres monjas. De hecho, las órdenes religiosas tienen tres ramas. La masculina, Ajá. que es la primera Los orden frailes. en unos, la segunda orden en otros, la femenina, que son las monjas, que son frailes, no monjes. Hay órdenes, frailes. las que llegan a la Nueva España son frailes, luego podemos explicar por qué. La segunda son las mujeres, las monjas, y la tercera orden son laicos o seglares. Todas las órdenes religiosas tienen una rama seglar, o las más importantes, no todas, las más importantes tienen una rama seglar, es decir, personas que quieren vivir según la regla de la orden, pero que quieren tener familia, quieren tener hijos, y entonces tienen un hábito de la orden, un escapulario discreto que usan debajo de la ropa, tienen cierto tipo de devociones y tienen una regla congruente con la orden religiosa en cuestión. Ya, y estábamos. Entonces, son tres ramas de cada una orden religiosa. Las órdenes religiosas forman el clero regular porque tienen sus propias reglas, o sea, cada orden religiosa tiene sus constituciones y tienen cuando menos 3 votos, todas tienen 3 votos, pobreza, castidad y obediencia. Algunas tienen un cuarto voto, por ejemplo, los mercedarios tienen un cuarto voto que es la redención de cautivos. Perdón, los jesuitas tienen un cuarto voto que es el voto de obediencia al Papa. ¿Sí? Entonces, pero todas tienen cuando menos 3, pobreza, castidad y obediencia. ¿Sí? Y por eso se llaman clero regular, porque tienen sus propias reglas y sus propias constituciones. Exacto. Y hay, aquí también, porque esto, para que la palabra se les suene familiar, dentro del glosario religioso está la diócesis, ¿no? Que es la porción de territorio que administra cada... La diócesis la administra un obispo. Ajá. La arquidiócesis la administra un arzobispo. Pero piensen ustedes que es como una división política, ¿no? O sea, un país está dividido en estados y en municipios, ¿no? En el caso de la Iglesia está dividida en la universalidad de la Iglesia Católica, después en arzobispados, ¿sí? Luego en obispados y luego en parroquias, ¿sí? Porque la administración religiosa pues implica la administración de los sacramentos, los bautizos, las bodas, las defunciones, pero además en la época virreinal, pero eso le podríamos dedicar más tiempo al clero secular, pero bueno, en la época virreinal además tenían la función civil, porque obviamente no había un registro civil y estas funciones las tenía la Iglesia Católica. Y siguiendo con las órdenes, pues viene la orden franciscana, San Francisco, que aquí sí es San Francisco de Asís, Ajá. el fundador de esta orden, ¿no? El fundador es San Francisco de Asís, son los primeros en llegar a la Nueva España. Llegan 3 en 1523 y luego llega una barcada con alrededor de 12 en 1524. Luego llegan los dominicos en 1526 y luego llegan los agustinos en 1533. Ya en la segunda mitad del siglo XVI van a llegar otras órdenes como los jesuitas, los carmelitas y los mercedarios, ¿sí? Esas 3 órdenes tienen voto de obediencia, de pobreza individual, pero no tienen énfasis en la pobreza, por eso no son mendicantes.
Los franciscanos, los dominicos y los agustinos, sí. Ahora, los agustinos, aún siendo mendicantes, sabemos que tuvieron una importante actividad hacendaria, por ejemplo, de haciendas. Sí, tenían en Michoacán, por ejemplo, tenían grandes haciendas importantísimas, ¿sí? Pero los franciscanos no, los franciscanos realmente tuvieron una vida muy, muy austera. O sea, cada orden tiene su carisma, sí, tiene su perfil, ¿no? Y sus propios representantes, ¿no? Porque podemos decir que, por ejemplo, Torillo de Benavente, mejor conocido como Torinía, fue franciscano. O sea, Fray Bernardino de Sahagún, pues que ahora lo llamamos como un gran cronista, también fue franciscano. Así es. Sí, bueno, Fray Diego Durán era dominico, Fray Bartolomé de las Casas era dominico, Basalenque era agustino, Grijalva era agustino. Y entonces aquí podemos mencionar, por ejemplo, Sor Juana era primero parte de la orden de los carmelitas. Pero no entró, o sea, entró, fue novicia. Exacto. Entró todas las mujeres y los hombres igual entraban como novicios, ¿sí? Para que probaran dependiendo de la orden, 1 año o 2, la vida religiosa, para que si no les gustaba, se pudieran salir. Pero ya una vez que hacían sus votos, y que si querían renunciar, ya tenían que pedir permiso al Papa y tenían que hacer una serie de trámites muy complicados. O sea, que estuvo a tiempo para poderse venir exactamente, aquí a San Jerónimo. Exactamente. ¿Sí? Entró como novicia, no le gustó porque la vida era muy dura. Y Sor Juana tenía muy claro por qué quería ser monja. Ella quería ser monja porque quería tener tiempo para estudiar, ¿sí? Entonces dice, no, pues las carmelitas, ellas tenían que hacer la propia limpieza de su casa, no tenían esclavas, no tenían sirvientas, tenían una vida muy austera, no podían tener muchas posesiones personales. Y a Sor Juana le interesaba tener, pues como tuvo, sus libros, sus instrumentos científicos, sus instrumentos musicales. Entonces dice, no, las carmelitas no son para mí. Y se fue a un convento mucho más relajado y más permisivo, que era el convento de Santa Paula de la Orden de San Jerónimo. Aquí, por ejemplo, también de una vez, Carmen, que estamos en el tema, ellas tenían una dote, a veces una dote. No era así como que yo dejo a mi hija porque va a ser monja, o sea, ellas eran las que tenían, esta dote no era tan económica que digamos, o sea, sí tenían que tener dinero. Dependiendo de la orden y el convento, era el tamaño de la dote. O sea, a las mujeres se les pedía una dote. De hecho, lo que pasa es que hay que entender que ingresar al convento es un matrimonio, ¿sí? Y en los matrimonios, cualquier matrimonio, la mujer tenía que aportar la dote y el hombre tenía que aportar las arras. A veces en los documentos aparecen indistintamente dotes y arras para hombres y para mujeres, que era lo que iba a formar, o sea, se sabe, y ya en la época virreinal así era, el matrimonio era un contrato, y todavía lo sigue siendo. Por eso cuando ustedes firman el contrato matrimonial o el acta de matrimonio, dice por separación de bienes o por bienes mancomunados. Entonces la dote y las arras eran el capital inicial con lo que se iniciaba perdón por la redundancia, la sociedad conyugal. Como las monjas se casaban con Cristo, o sea, las monjas tenían que aportar al matrimonio su dote. En los conventos más caros la dote podía ser hasta de 2,000 pesos, que era un titipuchal de lana. O sea, piensen que para conseguir un solar, o sea, un terrenito con un pie de casa, o sea, un cuartito con una barda y con un bañito, o así, podías pagarlo por 400 pesos. O sea, un terrenito con un cuartito, un pie de casa, ¿no? Imagínense, la dote era de 2,000 pesos. O sea, un buen esclavo, joven, grandote, fuertote, así negro, que te abanicara y te diera tus masajes. De esas que todos se imaginan. De esas que todas nos imaginamos, podías comprarlo en 300 pesos, ¿sí? Entonces, imagínense lo que eran 2,000 pesos de una dote. Claro, la gente no llegaba así con su oro de aquí está la dote de mi hija. Las dotes podían ser en dinero, o sea, en oro o en plata, pero casi siempre eran parte en metales preciosos, o sea, en moneda,
y parte en especie o en acuerdos. Por ejemplo, si el papá era ganadero, entonces la dote era, yo les doy 500 pesos de dote en moneda y además después les voy a dar tantas fanegas de trigo o tantas varas de manta o tantos comestibles para el convento. Entonces era una parte en dinero y otra parte en especie a largo plazo o en dinero, pero que se podía pagar a lo largo de los años. Y eso servía para la manutención de las monjas, ¿sí? O sea, estaban garantizando que la monja tuviera los recursos suficientes para vivir en el convento toda su vida. Exacto. Y que aparte también todos los conventos tenían sus propios negocios, ¿no? Porque era la comida, por eso era siempre lo tradicional, pues el rompope, los dulces, las galletas, salían de ahí, de estas... Hay monjas que eran súper especializadas. Por ejemplo, aquí estamos cerca de Regina Coeli. Las monjas de Regina Coeli, su especialidad era la botica. O sea, ellas producían combinaciones de hierbas y bebidas, menjurjes, sí, para que recetaban los médicos para sanar a las personas. Y por aquí también está muy cerca la farmacia París. O sea, de ahí viene. O sea, en la época virreinal, si ustedes se fijan, los comercios se organizan por calles y por barrios. Entonces no es casualidad, las monjas de Regina Coeli eran boticarias y entonces empezaron a establecer las boticas en esta zona y en el siglo XX eran las droguerías y las farmacias. Exacto. Porque la botica, aparte era pues como que la tiendita de la esquina, ¿no? O sea, hacían de todo. Sí, y los medicamentos se tenían que preparar en el momento, o sea, no había medicina de patente. Entonces era, madre, por favor, un bálsamo magistral porque se torció el hueso mi prima y hay que sobarle el hueso. O un ungüento para la menstruación, o un té para el hígado. Entonces las monjas de Regina Coeli eran famosas por las preparaciones boticarias, otras por los dulces, otras por la comida, ¿sí? Porque las monjas, bueno, sabemos que algunos conventos en particular, cuando los virreyes o los arzobispos o los obispos o la gente importante tenía grandes banquetes, pues hablaban bueno, no había teléfonos, pero le mandaban decir a la prima del convento, oye, necesito que me hagas... No, Rey, gracias. Necesitamos una comida para 200 personas y quiero que me hagas unos chiles en nogada y los postres y la entrada y todo, y las monjas preparaban esos alimentos. Que de aquí también vamos a decirle una vez como dato, la comida que hoy comemos ahí más bien la fusión de estas dos culturas entre la española y la mexicana, bueno, hoy en día, de ahí nace, de los conventos, toda esta comida, los chiles en nogada, el mole, comida muy, muy, muy rica, ¿no? De ese entonces. Así es. Y cada uno pues entonces tenía como sus propios representantes. Y pues viene también la orden jesuita, que yo creo que es como pues bueno, yo creo que todas son importantes, ¿no? Porque todas son como, aparte también fundaban escuelas, ¿no? Sí, colegios. Pero mira, ahí no hay vuelta de hoja y yo sé que yo quiero mucho a los franciscanos, es otra de mis órdenes favoritas, pero incuestionablemente en el periodo virreinal, y yo podría decirte que en la Edad Moderna en el mundo la orden religiosa más importante es la Compañía de Jesús. Que son los jesuitas. O sea, es la primera gran corporación globalizadora que existe en la historia de la humanidad, no del cristianismo, de la humanidad. O sea, los jesuitas estaban en Europa, en Asia, en África, tenían misiones entre los indígenas tarahumaras, tenían colegios en las ciudades, tenían misiones en la California donde nadie quería ir, o sea, estaban presentes en múltiples regiones del mundo. O sea, su poder era impresionante hasta que extinguieron la orden en 1773.
y después siguen siendo muy importantes, pero ya no llegaron al poder que tuvieron, obviamente, en la Edad Moderna. Pero eran Porque fue restaurada, ¿no? Fue restaurada Después, sí. No me acuerdo en qué año, creo que 1814. Ah, qué bueno que tienes el dato. Iba a decir 11, pero no, 14. Sí, pero por lo mismo, ¿no? Porque era como una reacción al protestaísmo, pero más bien eso creía, ¿no? Realmente esto no es así. O sea, es uno de los grandes mitos en relación con la Compañía de Jesús, porque la iglesia se está reformando internamente desde tiempos de San Francisco de Asís. O sea, las críticas internas a la riqueza de la iglesia, a muchas creencias que estaban defendiendo los papas, existían ya desde la Edad Media, ¿sí? En el siglo XV hubo otra ola de protestas con el humanismo, Erasmo de Róterdam y tal, pero los propios jesuitas, pues obviamente criticaban muchas posturas de la iglesia. O sea, dentro de la iglesia hay reformadores. Santa Teresa de Jesús con los carmelitas era una gran reformadora. San Ignacio de Loyola fue un gran reformador dentro de la iglesia. Obviamente, parte de estas reformas tienen que ver con que una rama de esas reformas se radicalizó, los papas descuidaron la negociación con estas ramas y se separaron y nacieron lo que se llaman las confesiones protestantes o el protestantismo. Pero San Ignacio de Loyola, no, o sea, al menos en todo lo que yo he leído de la autobiografía, los textos de San Ignacio, lo que sea, no justifica el nacimiento de la orden a través del protestantismo. O sea, a él le interesa exaltar a la propia Iglesia Católica y por eso su lema es a mayor gloria de Dios, ¿sí? Entonces, claro, va a llegar un momento en que van a tener que enfrentar a la Reforma protestante y es muy curioso porque a los jesuitas los llaman para crear colegios en principados protestantes. No solo en principados protestantes, los jesuitas van a tener colegios en Rusia que no era católico romano, sino que era ortodoxo griego. O sea, era la rama de la Iglesia Católica Ortodoxa. Y aún así los jesuitas tenían colegios en Rusia. ¿Sí? Y ahorita, pues bueno, el máximo exponente jesuita y el primer papa jesuita es el Papa Francisco. Sí, claro, pero, o sea, ya es otro jesuitismo, no es el jesuitismo. Sí, de hecho, si nosotros leemos lo que dice el Papa Francisco, pues es prácticamente lo contrario de lo que decía Ignacio de Loyola, ¿no? O sea, ya han pasado muchos siglos, todo cambia y pues no es el espíritu jesuita del siglo XVI, obviamente, ¿no? De hecho, dice lo contrario, literalmente, el Papa Francisco dice lo contrario de lo que defendía San Ignacio de Loyola. Y en esto de las órdenes, ¿cómo es que escogen a un papa? O sea, él puede ser franciscano, dominico. El papa puede ser de cualquier orden, o sea, siempre y cuando sea clérigo consagrado, o sea, esté consagrado. Lo que pasa es que no todos los clérigos regulares son consagrados sacerdotes. No es lo mismo. Tú puedes ser fraile y no ser sacerdote. O sea, además de ser fraile y de hacer todos tus estudios dentro de la orden, tienes que recibir la ordenación o la consagración sacerdotal, ¿sí? Para ser sacerdote, ¿sí? Cualquier persona que haya sido sacerdote puede ser papa, en teoría, pero también pues hay un escalafón dentro de la Iglesia Católica, como que no es cualquier hijo de vecino que de repente se le ocurre, mira, que él sea papa, ¿no? O sea, para empezar tienen que tener muchísimos estudios, tienen que ser doctores en filosofía, doctores en teología, dominar el derecho canónico, o sea, aunque creamos que es muy simple, pues no es tan fácil, ¿no? Pero sí de cualquier orden puede llegar a ser. Sí, es muy chistoso porque el Papa Francisco está contraviniendo la constitución de su propia orden. Porque la orden jesuita, bueno, las constituciones como las dejó San Ignacio y como regían, cuando menos hasta el siglo XVIII, dicen que un jesuita no debe asumir cargos dentro de la jerarquía católica. Hubo excepciones como el cardenal Bellarmino, pero por la Constitución un jesuita no debería de ser papa. No había habido papas jesuitas hasta ahora, ¿no? Sí que ha cambiado. Oye, y también ahora también los agustinos son los que administran la sacristía del Vaticano.
Sí, porque realmente el Vaticano elige de quién se rodea. El Vaticano, igual que cualquier país, tiene ministros, ¿sí? O tiene ministerios. Estos ministerios se llaman curias, ¿sí? Entonces, por ejemplo, está es la curia, y cada rama se llaman congregación, la congregación de los santos, la congregación de los ritos, la congregación de los fieles, etcétera. Cada congregación se encarga de una parte de la administración de la iglesia. Entonces, obviamente, como en cualquier país, el Papa va a rodearse para tener como ministros, digamos, a gente de su confianza. Entonces, pues evidentemente la gente de la confianza del Papa jesuita, pues son los agustinos, es muy curioso, ¿no? Sí. Oye, y también pues curioso el mundo religioso, ¿no? También para que no es un mundo aparte, o sea, es muy complicado. Gracias. La gente que habla de la iglesia y mete todo en el mismo costal, pues es porque no sabe, ¿no? O sea, la iglesia es muy diversa, es muy compleja, ¿sí? Y no es fácil que una afirmación sea aplicable para toda la iglesia. O sea, no podemos meter en el mismo costal un misionero que está con los tarahumaras y que a veces pone en riesgo su vida para proteger a los rarámuris, que un miembro de la curia vaticana que vive rodeado de lujos y que tiene casi aviones privados y que están protegidos por los guardias suizos, etcétera, etcétera. Y todo eso es la Iglesia Católica. Unos por el voto de pobreza y otros al contrario. O por su convicción o por su vocación religiosa, ¿no? ¿Por qué se dice, bueno, es el de las carmelitas descalzas? Porque en la mayoría de las órdenes que tenían una inclinación especial a la pobreza, hubo gente que decía, oye, yo sí quiero ser franciscana, pero neta, o sea, también eso de andar descalzos y de vivir en conventos súper fríos y austeros con un catre y una mesa ahí vieja, pues no podemos ser un poquito más moderados. Y entonces muchas órdenes tienen varias ramas, cuando menos dos, ¿no? Una, por ejemplo, los franciscanos en la época virreinal tenían los conventuales y tenían también los descalzos, ¿sí? Entonces, los carmelitas también tienen una rama conventual que vive con un poco menos de autoridad y tenían la rama del Carmelo descalzo, que es la que llega a la Nueva España. O sea, en la Nueva España, la rama femenina que se establece y la masculina es la del Carmelo descalzo. O sea, tienen un voto de austeridad y de pobreza muy estricto porque fue renovada y reformada por Santa Teresa de Jesús. Y ahí sí, ella fue muy tajante de, a ver, el que quiera pertenecer a la Orden del Carmen, que se aplica a cumplir las constituciones, y si no, pues que se vayan a otras órdenes que son más permisivas. Ahí ahorita hablamos de las carmelitas, pero la palabra mendigo entonces proviene de mendicantes. Mendicante, claro. O sea, de mendicar, o sea, San Francisco de Asís vivía de la mendicidad, ¿sí? Y aún así, en general... No es lo mismo no, mendigo que mendigo. ¿Sí? Él decía, incluso cuando le daban dinero, ¿sí? Él decía que el dinero era como el desierto, ¿sí? Entonces, él decía que las personas tendrían que vivir como las aves del cielo y los lirios del campo. Y costó mucho trabajo que lo convencieran para que pudieran vivir en conventos, porque él, o sea, realmente él vivía en el campo, o sea, dormía al aire libre y... ¿sí? Entonces los convencieron de tener conventos, pero él dijo, nosotros no podemos tener propiedades. Y entonces, ¿cómo le hicieron? Todos los conventos franciscanos en la época virreinal realmente no eran de la Orden de San Francisco, sino eran del papado. O sea, había un síndico del Papa que era el que aparecía como propietario de los conventos, ¿no? No eran de la orden franciscana, no eran propiedad, digamos, de la orden franciscana. La orden lo tenía como usufructo, o sea, como derecho para vivir en ellos, pero no era de su propiedad. Es que yo conozca, es la única orden que tiene ese tipo de formato, que tiene un síndico papal, que es el que administra los bienes, porque ellos no son los propietarios de los bienes. Hasta en la iglesia hay jerarquías.
Y bien marcadas ahí. Sí, Súper marcadas. y variantes. Sí. ¿no? Oye, entonces, y los que predican, cuando nosotros vemos a las personas que van de 2 en 2 o de 3 en 3, a veces hasta uno, por lo menos de tez blanca y el otro diferente, es para predicar la palabra, como dicen, y aparte también para que vean que hay esa unión, ¿no? Que no importa que siendo de cualquier raza, etnia o lo que sea, o sea, pueden unir. Pero es indiferente, ¿eh? O sea, pueden ser dos morenos, Sí, dos claros, sí, moreno sí. y claro, alto y chaparro, joven y viejo. Lo que sí es que generalmente va una persona más experimentada Sí, sí. y una persona más joven. Eso sí pasa, sí, porque de luego lo que los vemos, sabe. para que la Ajá. gente más o menos se entere por qué Sí. están, por qué van. No, y aunque no vayan a predicar, por ejemplo, hay monjas que salen de su convento porque van a comprar materias primas para sus manualidades o para la cocina, ¿no? Pero de todos modos, casi siempre se procura que salga una mayor y una un poquito más joven, ¿sí? Nosotros hace poco, no, ya tiene, ¿verdad, Carmen? Cuando fuimos al convento Del Carmen. del Carmen, precisamente, De San que ella es Ángel. Carmen, en San Ángel, 2 o 3 años, también para que lo busquen ahí, aquí en el canal. Y ahí pues sí pertenecían al de las Carmelitas Descalzas. No, a los carmelitas carmelitas. descalzos. Era masculina, Sí, es la masculina. orden masculina. Los Carmelitas, para que también vayan a verlo, porque también Carmen puede hacer una visita guiada ahí, y que incluso puede hacer la visita guiada que ustedes quieran. Ah, yo les doy visitas Sí, guiadas privadas, privadas. ¿eh? Se Exacto, comunican con sí, exacto. nosotros y si es una visita que ya tenemos en nuestra cartera, que les podemos decir qué lugares tenemos ya en nuestra cartera, puede ser el mismo día. Digo, si tenemos disponibilidad, pues la verdad es que de aquí al 18 de mayo ya estamos al full, ¿sí? Si no, si es un lugar que nosotros no tenemos preparados, sí pedimos que sea cuando menos con 15 días de anticipación, para que nosotros, porque nosotros sí investigamos, o sea, no es así como que ahí en una Mira, lo que pasa manual es que- o en exacto. una Yo lo- guía de turistas ahí Exacto. rapidito. Lo que no. pasa es que no es por, o sea, cualquier persona si sabe, encantado, con quien ustedes se acomoden, quien sea la visita. Ay, pero ella es historiadora, o sea, ella tiene la fuente, la investigación y todo, porque es distinto a veces, ¿no? O sea, con el guía es bonito y todo, pero luego es más el mito, la leyenda y lo que siempre sabes, a lo que en realidad, como es. O sea, nosotros investigamos en las fuentes directas. Ajá. O sea, yo trabajé con textos escritos por los franciscanos, he trabajado en los archivos franciscanos, he trabajado en los archivos jesuitas, ¿sí? O sea, en los archivos jesuitas que están en Biblioteca Nacional o en el Fondo La Fragua de Puebla o en el Archivo General de la Nación. O sea, no es que buscamos ahí manuales, que no es que esté mal. No. O sea, simplemente nosotros ofrecemos esta diferencialidad, digamos, en el servicio que nosotros proporcionamos. Pero aparte, también rompemos el mito que si sabes mucho nos volvemos aburridos. Creo que una de las cosas que he hecho es que tengamos expositores, porque no nada más soy yo. El 14 de mayo nos va a acompañar Dulce Adame, hace poquito estuvo con nosotros Gabriel Carmona. Es explicarlo en un lenguaje muy amable, con tradiciones, con mitos, con leyendas, con anécdotas picantes, escatológicas, de todo, para que, hasta asquerosas de repente, de todo, pues para que el público se entretenga, porque creemos que aprender de manera aburrida es no aprender. ¿Qué es eso, no? Como todo el mundo a veces conoce la historia. Y eso es lo que también te iba a preguntar, porque a veces se nos hacía aburrido, ¿no? Esto de la historia, pero siempre y hemos coincidido en que es quien te enseña historia, o sea, como te lo cuente, es como te va a ser interesante. Así es. Y es más fácil, parece paradójico, pero es más fácil hacerlo interesante cuando lo conoces que cuando no lo conoces. Si tú no sabes bien historia, ¿cómo lo vas a contar con humor? Ahora, hay muy buenos divulgadores de la historia, no descalifico. Tú eres cronista y eres un gran divulgador de la historia, pero obviamente mientras más conocimiento tengas, pues más le agarras el saborcito, insisto, de las anécdotas curiosas, de las anécdotas que no cualquier persona conoce, del comentario picante, del comentario sabrosón.
Pues porque nosotros tuvimos el acceso a las fuentes directas, ¿no? Y aparte, pues bueno, también, ¿no? Como pues mientras más conozcas, mientras más sepas, mucho mejor, ¿no? Así yo es. en alianza contigo, pues para poder aprender, ¿no? O sea, mientras más aprendamos, pues mucho mejor podemos divulgar. Sí, y ya sabe nuestro querido Arturo que está invitado. Tiene cortesía permanente abierta para asistir a cualquiera de nuestras expediciones culturales. Siempre será muy bien recibido porque siempre ha sido un gran aliado y un gran apoyo para nuestro proyecto. Gracias, Carmen. Pues desde que empezó también Crónicas, pues ha estado contigo. Y a los amigos que porque a veces están en Estados Unidos y se vienen para acá a México o en otros lados y se vienen aquí, conozcan. Les presento a Carmen Espinosa. Con Voz Andante Cultura y Recreación, para que cuando vengan organicen una visita guiada y seas tú quien los acompañe. Hemos dado visitas guiadas en español y en inglés. También domino el francés, pero no me atrevo todavía porque hay que preparar bien el vocabulario, la información y todo. Pero en español y en inglés ya tenemos una cartera, tenemos un folleto. Si alguien de habla inglesa nos escribe, automáticamente nosotros les compartimos nuestro folleto donde está los destinos que nosotros tenemos ya programados y les hacemos su cotización según el servicio que quieran. Y por supuesto que los llevamos a pasear. También las personas que dicen, oye, va a venir mi primo de Chicago, va a venir mi primo de Los Ángeles, queremos ir a Teotihuacán o a la Villa de Guadalupe o al Zócalo, con todo gusto les armamos un tour familiar o un tour por parejas o por grupos, se los armamos con todo gusto. Estamos plenamente y nos seguimos capacitando además. Sí. Estamos en diplomados de turismo y administración para seguirnos capacitando y darles cada vez un mejor servicio. Pues bueno, gracias Carmen por tu tiempo, por platicarnos un poquito. Después seguimos platicando con algún otro tema que la verdad es muy interesante. Este de la religión pues es amplio, muy muy amplio, muchas cosas. Y levanta mucha ámpula. Sí. Y que a veces no conocemos y no sabemos. Pero yo por eso, de la parte histórica de la religión me gusta. O sea, bueno, yo te había dicho también, a mí las iglesias, los templos me gustan por la arquitectura, por lo que hay ahí adentro, por la historia, ¿no? Más que por la gente que lo mueve, que esta es la que nos hace cambiar. Pero es muy interesante. Pero además, si quieren ser críticos, sí, se vale, pero los recomendamos que sean críticos con conocimiento de causa. Porque luego hay gente que es crítica, pero ni siquiera sabe. Entonces hay que criticar con conocimiento de causa. Oye, otra cosa, el 12 de junio salimos a una expedición cultural foránea que es Xochicalco y Cuernavaca, ¿sí? Ya están abiertas las inscripciones, hoy mismo subimos la información al Facebook. No, ya está subida en el Facebook. Xochicalco y Cuernavaca, 12 de junio, ¿sí? Ahí está toda la información. Y tenemos un cupo limitado, pero si llegamos a cierto número de asistentes, rebasamos el límite de 10 asistentes, a lo mejor les hacemos un descuentito adicional o les hacemos un regalito extra. Pues bueno, no dejen de visitar las redes de Voz Andante, de visitar también las expediciones que hace Carmen. Y pues aquí estamos, ¿no? Gracias por tu tiempo. Gracias a ti por la invitación. Y pues aquí nos vemos la próxima semana. A todos, muchísimas gracias. Adiós.